Tenés los números de Boca porque a mí se me escaparon sobre el final cuáles fueron los reales y por ahí mucha gente está amaneciendo sin saberlo todavía. Mirá, todavía no están los números cerrados, pero hasta anoche había una diferencia que era más o menos esta, 50-33. Así estarían las cosas. Habrá que esperar que en el día de hoy, a lo largo de la mañana, llegue la confirmación, pero los votos de Ameal serían 50.5, los de Gribaudo 33.2, los de Beraldi 16.24. Bueno, el único que mejora la producción en las PASO es Beraldi con respecto a La Baña, lo demás se parece muchísimo, ¿no? ¿Te aseguro que me leíste los resultados de Boca? Sí, señor. Te leí los resultados de Boca. Bueno, que se vaya Macri de Boca es políticamente también muy importante. Desde allí construyó este perfil que terminó siendo siniestro como hombre de gobierno y como hombre cuyo cinismo le ha permitido aferrarse de la forma que lo ha hecho en estos últimos días a la idea absurda, te diría rayana con la estupidez humana, de que fue fantástico, de que todo lo que ha hecho en el gobierno es la base de lo que viene y deja al país destruido, Gustavo. Además, allí se formó el huevo de la serpiente del actual Comodoro Pi. Ahí juntó a esos 4 o 5 apellidos que después con pilcha de fiscal terminaron siendo los principales verdugos de la justicia, porque ingresaron o consolidaron su vieja posición en el Poder Judicial para matar la justicia, y siempre hay que recordar que eso nació en el poder político del Boca, que se fue cimentando desde finales de la década del 90 de la mano de Mauricio Macri. Ya que mencionas lo de Comodoro Pi, hay que señalar que se viene otra batalla en AFA, esto va de paso, entre paréntesis, es más tema de Sergio Altieri, que después seguramente puede hacer un capítulo sobre esto, el negro Altieri, porque en AFA parece ser que Angelici tiene una representación personal, es vicepresidente, en realidad manda más, pero como cargo propio es de Angelici, no es de Boca, por lo tanto ahí vamos a tener una pulseada, porque este individuo al irse de la AFA también se queda huérfano del poder visible. Claro. El otro poder lo seguirá ejerciendo en la relación que tiene desde servicios, jueces, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto eso se irá sabiendo con el tiempo, pero queda afuera de la parte visible de su poder, que cuando te ven poderoso, como sucede con los mafiosos, te ven respetable, aunque la palabra vaya entre comillas. Sí, es el poder que genera el miedo y mucho más poder todavía cuando ese miedo se convierte en terror. En realidad es la única forma, el único manual de estilo que conocen, porque saben perfectamente que ninguno de sus planes, que siempre son inconfesables, logran enamorar mayorías. Ahora, de la mano del miedo, los tipos aleccionan, domestican y así gobiernan, Víctor Hugo. Han sido muy canallas. Muy canallas. La nota de Sacomano alude a esa palabra, y no solamente para quienes gobiernan, sino para algunos de sus seguidores, tipos del cine, personajes del periodismo, etcétera. Es una muy buena nota, ya por las 11:30, si se puede, me va a dar gusto compartir con ustedes. Pero usa ese término, y justamente hablando de canalla, hoy hay una invitación de los trabajadores que la gestión de Lombardi tuvieron que soportarlo en los medios públicos, y a las 5 de la tarde, algo así, en el playón, sí, a las 5 de la tarde, del Centro Cultural Kirchner, va a haber una movida que se llama Te invitamos al despido de Hernán Lombardi, de Canalla Lombardi. La gente de Satsai seguramente va a estar allí, la que lo padeció más directamente, que es la de Telam, muchos de los trabajadores que se quedaron sin su actividad tan amada, tan querida en el periodismo por culpa de un personaje que posiblemente sea el canalla más despreciable de todos. Pero yo creo que la idea de canallismo le cabe, le corresponde, le va a muchísima, pero muchísima gente de este gobierno, por no decir a todos, Gustavo. Sí, se va no solamente un grupo de hombres que han sido los gerentes, los que se encargaron de la aplicación de la miseria estructurada, planificada, se va también un modelo, y este es el dato más preciso. Se va después de haber operado en la República Argentina 3 veces en 43 años, pero se va
un modelo, dejándote una herencia maldita, que es la de siempre: deuda externa, desempleo, hambre, marginalidad, la muerte de la industria nacional. Pero se va un modelo, Víctor Hugo, y habrá que apuntarle al no regreso del modelo, sabiendo perfectamente que ya estarán buscando gerentes de reemplazo. El problema es el modelo. Los apellidos también, sí, por supuesto, pero el problema más grande es el modelo. Sin ningún tipo de dudas. Hay que decir que Lombardi es el más visible de los chantas, de los tipos que se llevaron todo por delante, de los más notables mentirosos. Dicen que se va a hacer cargo de cultura en la ciudad, que es donde empezó, como una manera de tenerlo siempre al servicio, porque es un tipo que ha sido capaz de cualquier cosa. Yo no conozco a nadie que, teniendo una relativa buena imagen, una buena relación, se haya convertido en una especie de estúpido que le ha hecho mucho daño a la gente. Vos con la estupidez podés, qué sé yo, guárdatela para tu casa, pero cuando eso daña la vida, el trabajo, los sueños de familias enteras, teniéndolo siempre amenazado, a la defensiva, sin cobrar en muchos casos, como ha sucedido en el de Telam, y todo lo demás que ocurrió con los medios públicos, la forma en que despidieron gente de Radio Nacional, todo lo que hubo en materia de televisión, de Pacapaca, todo lo conocido. El destrozo que ha hecho es muy grande, pero no nos olvidemos que también destrozaron la justicia, y ahí el gran canalla se llama Garabano. Han llevado todo por delante, lo que es república, lo que es democracia. Han acabado con muchos de los aspectos fundamentales que hay para la vida de un país. Y todo esto, al mismo tiempo, si fuera posible, hay que intentar recuperarlo desde los próximos días. Sí. Mira, ahí en el caso de Lombardi me parece que hay que puntualizar lo siguiente, porque él es un sobreviviente de los 39 cadáveres de la Alianza, repuesto por el macrismo en la función pública. Que ahora al tipo se lo mimetice en el paisaje de la reta implica lo mismo, es irte sin memoria, sin verdad y sin justicia. No pagás nada porque no hay balance, no pagás nada porque la prensa oficialista no expone quién sos, no dice qué hiciste. Pero cuando vos sos sobreviviente de la Alianza, megacanje, blindaje, descuento del 13% a jubilados y estatales, desempleo cercano al 25%, miseria del 53%, por abajo de la línea de pobreza, y sin embargo te volvés a colgar una medalla siendo funcionario nuevamente como si nada hubiera pasado, pero fundamentalmente 39 cadáveres que no tienen ni culpas ni culpables. Eso es posible porque no hay balance, porque no hay memoria, verdad y justicia en esos medios que manejan más del 90% del parque mediático. Es la única forma, Víctor Hugo. Trump empezó esta lucha con China que continúa. El mundo financiaba los mercados emergentes, Argentina es parte del mercado emergente, y un día para el otro dijo no financió más. 107.000 en el 2017, pasamos a 7.000 para todos los países que necesitaban pedir prestado en el mundo emergente. Nosotros solo necesitábamos 30 y pico mil, y pum, ahí dijimos, fuimos. Macri te está diciendo que solamente él podía sobrevivir con financiamiento externo. El dato es fundamental. ¿Por qué? Se encargó de matar la economía real apenas llegó. Apertura indiscriminada de importaciones, mató el consumo, mató el mercado interno y se acabó. No había más economía real. Vivís con respirador artificial, o sea, deuda externa. Y ahí lo está diciendo. Se vino la crisis cuando se cayó el financiamiento internacional. O sea, fuimos un gobierno que desde que llegó al poder se endeudó, pasó la gorra, vivió de la limosna internacional, y cuando se acabó la dádiva, se acabó. A ellos que no les gustan, Víctor Hugo, la palabra subsidio, fueron subsidiados todo el tiempo por el contexto internacional que geopolíticamente necesitaba derecha en la Argentina. ¿Cuántas veces nos preguntamos, Gustavo Campana, en tiempos en que poco y nada se hablaba de la deuda, si este era el mérito que podían esgrimir estos economistas que presumen haberse recibido en Harvard, en Cambridge y en tantos lugares donde te ponen el nombre por delante y ya Marche tiene un puesto? Sí. Acomódese a la vida, como si esto te convirtiese en un genio y no en un tipo que tuvo la oportunidad en esos colegios pagos de hacer un recorrido, pero no necesariamente en esos lugares te dan talento.
te dan capacidad de gobierno y sobre todo conducta. Lo que te dan es el mecanismo de saber funcionamientos fríos de la economía, pero esa economía nunca se corresponde con la de la gente. ¿Qué sentido tiene llegar al gobierno, ser votado, ser ungido, hacer una fiesta y al otro día empezar a pedir? El primer préstamo, si mal no recuerdo, fue de $8.000 millones, una cosa así. Vos salís a pedir dinero por el mundo. Hay que recordar además que este gobierno terminó de ser gobierno a los 2 años cuando tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque ya los prestadores, los buitres internacionales, los usureros internacionales ya no le prestaban dinero porque empezaron a desconfiar que no lo iba a poder pagar. Pero ¿qué mérito tenía, Gustavo, ser gobernante nada más que para pasar la gorra? Era lo único que hacían. Mirá, hoy casi toda la prensa oficialista está poniendo el acento en un dato: la emisión monetaria. No pueden con su naturaleza, No asumió Alberto, no hacen ningún balance negativo de la economía de Macri, y lo que dicen es: ojalá que Alberto acomode el frente externo, pero para volver a los mercados, volver a tomar deuda. La emisión monetaria está presente en la transición, dice el editorial de La Nación, que está pidiendo medidas correctivas, que está pidiendo que el gasto público, que es en pesos, sea bancado por dólares que tomemos como deuda. El futuro atado a la máquina de fabricar plata, dice La Nación en la sección Economía. Privados advierten riesgos por mayor emisión monetaria, dice Ámbito. Están pidiendo que vuelva la deuda, que acomodes el asunto, que saques la heladera del living, que vuelvas a poner la casa en orden, y después a pedir deuda. No pueden con su naturaleza, a pesar de que estos 4 años mató a todos los estamentos, a todos los renglones de la economía argentina. Realmente 2 de cada 3 dólares que nosotros tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior. Y el otro dólar que tomamos fue para pagar esto que aprueba no el gobierno nacional, aprueba el Congreso de la Nación, que es un presupuesto. Y si el Congreso decide aprobar un presupuesto en el cual los gastos son mayores que los ingresos, tenés un déficit. Entonces, o tenés mucha más inflación o tomar deuda. Y esto fue lo que hicimos, tomar deuda para ir pagando esos gastos. Están haciendo el antibalance. Cadena, plaza, solicitada, de 3 o 4 páginas en todos los diarios, y una suerte de documental, que es lo que estamos escuchando, para hacer, insisto, el antibalance. Entre otras cosas, esa solicitada, que pinta prolija, te dice que te están dejando $43.000 millones de reserva. Disponibles son menos de 10.000, el resto es toda deuda. Te dejan un banco central destrozado, quebrado, desfinanciado. Te dicen que el gasto, nunca van a hablar de inversión social, bajó y se clavan una medalla porque esto fue así. Implica desfinanciar, desamparar, desnudar la situación social de millones de hambreados y marginados. Dicen que se recuperó el crédito hipotecario y que ANSES dio casi 12.000 millones de pesos de crédito. Locuras que tienen que ver con una realidad ficcional en el marco del ordenamiento supuesto de la economía, que no llegaron a tiempo, dice la misma solicitada. Se van negando el balance, negando memoria, verdad y justicia. Hemos elegido un camino donde, por lo menos de entrada, vamos a tener más dificultades de las que veníamos teniendo. Ojalá el gobierno que va a asumir encuentre el camino que nos lleve a ese lugar que todos queremos, ¿no? Que es crecer, progresar, en libertad. Pero bueno, creo que si volvemos a querer reivindicar banderas del pasado, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Esta Argentina ya repitió materias, frustraciones. Y lo que a mí respecta, voy a hacer el máximo esfuerzo para que seamos una oposición constructiva, inteligente, responsable. Pero no creo que nada de lo que hemos hecho en el pasado nos vaya a servir para los desafíos que tenemos a futuro, ¿no? Un meme de esos así llamados en las redes sociales que me mandaron al celular de mi esposa, muy gracioso, en el que aparece Macri
dentro de un chaleco de fuerza, abrazado por dos tipos mientras dice hemos bajado la pobreza, hemos bajado la inflación y cosas por el estilo, y lo llevan en el borde de la locura. Y a mí, al mismo tiempo que gracioso, me pareció reflejar con eso lo que es Macri. Es un tipo que dice cualquier cosa porque como tiene ese apañamiento de los medios de comunicación que llamamos dominantes y que son directamente mafiosos, para no dejarlo como medios dominantes, vamos a decir Clarín y Nación, la gente no compra en el kiosco medios dominantes, todo lo que dice el medio dominante nada más están quedándose a mitad de camino. Pero solo con esa protección y ese blindaje, un hombre se puede permitir decir tanto disparate. Deja al país hundido en la pobreza mayor posiblemente del 2002, 2003 para acá, y cuando vengan los números del último trimestre es factible que haya alcanzado aquellos niveles de pobreza, en un tiempo en el que además se alcanzan esos niveles de pobreza después de haber estado mucho mejor, tanto en la pobreza, que nunca será extirpada en el capitalismo, por supuesto, hablo de la pobreza estructural, pero sí de la pobreza que era posible estancar, ponerle el pie en el techo y detenerla un poco, un dique por lo menos, que es la pobreza que se había contenido hasta el 2015 de una manera que el CESO hablaba del 19 o el 16, el CEPA hablaba del 16 o el 19, y eso fue así. El Banco Mundial observaba cómo se duplicaba la clase media, hasta que apareció la gente de la UCA, que siempre juega con intencionalidad política. A mí no se me escapa que esto último que le hicieron a Macri también tiene intencionalidad política, el número que sacaron el día del discurso de Macri. Alguna deuda tendrán entre ellos, que son viejos carcamanes de la derecha, y que seguramente tienen formas de disconformidad que hicieron que supiésemos la pobreza según UCA, que por los cálculos que ha ido estableciendo, uno presume que todavía podría ser mayor. Entonces se va con esa pobreza, con esta inflación, con este nivel de salario, con este desamparo para los jubilados, con esta deuda brutal, y el tipo se permite decir que vamos a estar peor por elegir a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Es enloquecedor al mismo tiempo, Gustavo. Víctor Hugo, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Cuando este tipo dice que él es el futuro y que no hay que volver al pasado, hay que recordarle que su neoliberalismo, que por momentos es fascismo puro, fue armado con los peores retazos del pasado de la historia política argentina. Por momentos fueron la última dictadura, por momentos fueron el menemismo, por momentos el odio revanchista de la década del 50, por momentos fueron la patria agroexportadora de la séptima economía del mundo con un pueblo muerto de hambre de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Intentaron con el voto electrónico ser la década infame con fraude patriótico. Son lo peor del pasado. Ahora, yo tengo que ir a buscar ahí industria nacional, distribución del ingreso, soberanía, porque en el pasado también el campo nacional y popular tiene guardados los mejores momentos de nuestra historia, y será recuperando ese perfil que volveremos a hacerlo soñado. Entonces, en el pasado, no cabe ninguna duda, lo mejor, herederos nosotros de las mejores tradiciones políticas, sociales, culturales, económicas, de hombres y mujeres que soñaron esencialmente con independencia económica y soberanía política. El viernes, Gustavo, fui a ver la película Tierra Arrasada. Sí, ¿qué tal? Perfecto. La película de Tristan Bauer con grandes colaboradores, con la voz del impagable y ético, claro, adorable Darío Grandinetti. Es el colmo de la modestia, además, porque en algún momento le pusieron en el brete de hablar y él estaba casi escondido atrás, como es Darío Grandinetti, y Tristán lo mandó al frente para que dijera algunas palabras, y yo me puse en su lugar porque tengo ese mismo tipo de extraños pudores, porque al final de cuentas, ¿qué le costaba a Grandinetti? Decir, no le costaba nada, pero hay algo en uno que dice, no, yo estoy nomás, acompaño. Bueno, en ese marco de mucha calidez pasaron cosas que vale la pena contar. La llegada de Cristina Fernández, de Kirchner y de Kicillof fue el origen de una fiesta descomunal dentro del teatro. Estamos hablando del Coliseo, uno de los más notables teatros, un orgullo de los teatros de la República Argentina y te diría de América Latina, en condiciones
de compararse con cualquier teatro del mundo. Y en ese ámbito había, naturalmente, toda gente del palo del gobierno, algunos periodistas, se cantó la marcha y todo lo demás. Cuando llegó Cristina, uno toma dimensión de lo que pasa con la mujer. Pero también cuando llegó Axel Kicillof, del que nos vamos a ocupar bastante, un poquito hoy, pero mañana sobre todo, porque está por asumir también el miércoles, y eso es un hito para la democracia verdaderamente histórico. Después vino la película, y en ella lo que encontramos fue un repaso del desastre que hizo el gobierno de Macri, pero también de cómo se mantuvo latente la esperanza alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. La película es un amplio elogio también a la lucha, a los padecimientos y al amor de la gente por Cristina Fernández de Kirchner. Tiene momentos sumamente emocionantes. Los del 13 de abril del 2016, te digo que cuando empiezan a caer las gotas en la madrugada, empezás a ver a alguien que camina desde el fondo de la noche hacia Comodoro Pi, aquella primera aparición de Cristina Fernández de Kirchner que nosotros transmitimos desde una mesita, porque al final el camión de exteriores que habíamos llevado fue pedido para que hablase Cristina Fernández desde él. Ese momento de la película, te digo que es, cada gota de lluvia parecía que te golpeaba el corazón. Fue impresionante, una película que ciertamente te recuerda cuánto ha luchado, cuánto ha conseguido manejar a su alrededor en el amor y en la pasión por la política, además. Lo que Cristina Fernández genera es pasión por la política, no tan solo por ella. Y verla después de todo eso que ocurrió en estos años, volviendo desde adentro de la película casi al lugar desde donde ella estaba viendo la película, estaba 2 o 3 filas detrás de mí. Yo con mis clásicos pudores no me acerqué a saludar, porque además cuando terminó la película opté por irme rápido, pero pensaba en muchos tramos, ¿qué sentirá esta mujer? Porque debe ser muy reparador espiritualmente verte en una enorme pantalla, lo que ella no habrá visto quizás, Gustavo, que es lo que la gente le tiraba. Ella sabe lo que hizo y tiene una multitud tras otra que la siguió en Arsenal, en Racing, después de aquello de Comodoro Pi. Lo que no sabe, lo que ella no habrá visto quizás, Gustavo, que es lo que la gente le tiraba. Ella sabe lo que hizo y tiene una multitud tras otra que la siguió en Arsenal, en Racing, después de aquello de Comodoro Pi. Lo que no sabe es en la segunda mañana de las 7:50 aparece cómo el gobierno vendía lo que sucedía en la Argentina, y con la voz de Grandinetti resulta todavía más impactante ver cómo reconocían para afuera lo que para adentro habían tratado de despellejar. La realidad de la Argentina del 2015, pero tan distinta a esta de ahora. A partir de aquella despedida, de la que hoy se cumplen 4 años, tan distinta en las palabras, en el discurso, en la real espontaneidad y sobre todo en el volumen de la multitud al del sábado pasado de Mauricio Macri. Hoy se cumplen 4 años también de aquel discurso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando todo se ponía en marcha, quizás empezaban los cantos de vamos a volver, pero ¿lo pensarían de verdad? Es extraordinario lo que la gente y Cristina han hecho en estos 4 años. Sí, además, Víctor Hugo, pensaba que la película, como tantos compañeros desde los medios de comunicación que quedaron malheridos, que quedaron vivos en estos últimos 4 años, y la militancia en la calle y en cualquier lugar, tuvo la particularidad de no ser neutral ante el hambre, de no ser neutral ante la desocupación, de no ser neutral ante cada fábrica cerrada, de no ser neutral ante la deuda externa para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos, que no fue neutral ante la fuga de capitales, que no fue neutral ante el regreso de la patria financiera, Levac, Lelic, que no fue neutral ante la represión, que no fue neutral ante la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, las muertes de Sandra, Rubén, y podríamos estar, me parece, lo que nos queda de programa, haciendo un listado de lo que requiere de nosotros
en función de la responsabilidad frente a situaciones que no necesitan de neutrales, que solamente nos ponen, nos interpelan y nos preguntan, bueno, ¿a dónde estás parado frente a esto? ¿Saben qué? Si quiero ser algo, presidenta de corazones, es el título que más me gustaría. Yo los quiero ver a ustedes felices y sonrientes. Todas las obligaciones son mías y ustedes solo son los derechos que yo voy a defender como siempre los he defendido. Si uno me quiere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. Estos jóvenes han hecho historia y ejemplo para todas las generaciones. Nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de viva la patria. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. No estamos dando nada, no estamos regalando nada, estamos devolviendo parte de lo que durante décadas se le sacó a aquella multitud, aquella noche, aquella voz de Cristina resonando, uno imaginaba en toda la ciudad, en todo el país, había un eco en la plaza que permitía imaginar que no había sitio, o sea, fuera la montaña, el mar, la pampa, que estuviera ausente de esa despedida, la despedida que se merecía. El tiempo dio la razón. Todo lo que sucedió hasta el 2015 para la gente, para el trabajador, para el sector medio, para el vulnerable, fue inmensamente mejor. No se puede comparar. Ni siquiera puede decirse inmensamente mejor. No se puede comparar con lo aciago que han sido cada uno de los días, 1.400 serán, del gobierno de Mauricio Macri. Entonces es interesante saber que esa mujer, que está ahora como vicepresidenta de la Nación, ha sido el eje de la política del país. Es política para la gente que la sigue, pero es mucho más política todavía para los otros, para los sectores opositores, porque la única forma que han tenido de hacer política es todo lo que se ha mentido sobre ella, sostenida, implacable, persistentemente mentido sobre ella. Y esas mentiras encadenadas son también un testimonio de esta época de verdaderas mafias en los medios de comunicación y en sectores políticos que, como no aman la política, tuvieron que hacerla a través de la estigmatización de todo lo que encontraban enfrente, particularmente Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya hay un aspecto previsible, que es que casi todo nuevo gobierno viene acompañado de valoración positiva u observadora, porque se le otorga ese plus de tolerancia del a ver qué pasa, con distintos tonos en la forma de hacer esa pregunta, ¿no? La excepción en nuestro caso son los medios tradicionales, con el grupo Clarín y el diario La Nación a la cabeza, que no paran un segundo, no han parado un segundo, en tratar de destruir a los Fernández, y en particular además esta semana a Cristina. Anoche mismo, muchos de ustedes seguramente lo habrán visto, escuchado, anoche mismo tras conocerse oficialmente a los miembros del gabinete, y hoy continúa y así seguirá, los comunicadores de ese aparato mediático se regocijaban con la búsqueda de cada signo preocupante, contradictorio, incierto en el equipo designado. En rigor, es una secuencia que se renovó tras la intervención de Cristina durante horas en el juicio oral por la contratación de obra pública en Santa Cruz, que queda inscripta, la intervención de Cristina, como uno de los momentos más impresionantes de nuestra historia política, de todo tiempo y lugar. Enojada, brillante, con esa oratoria impardable, con ese uso de la ironía, con esa puntualización de cada rasgo impúdico del por qué la juzgan, con ese final antológico de que las preguntas deberá responderlas no ella, sino el tribunal que tenía delante y que ya tendría la sentencia escrita, los puso locos. Se volvieron locos. Me permití hacer una recorrida similar, breve,
como la que hicimos hace un par de sábados en torno de lo que se decía de Alberto Fernández, ¿no? En el caso de Cristina, lo que sigue en ciertas frases textual, en algunas otras literal. Cristina hizo un alegato político y no una defensa jurídica. Cristina vuelve peor que antes. Cristina se compara con Fidel siendo una chorra. Cristina avisa lo que vendrá, no otra cosa que la venganza. Cristina es la faraona y Alberto el boludo a quien emplaza, rodeándolo de sus vikingos desatados. Cristina ratificó que la justicia será únicamente de ella. Cristina ya les puso unas cuantas monedas de cambio a los diputados que fugan de Ex Cambiemos. Cristina tomará revancha porque su hija está mal de salud, pero de eso tiene que hacerse cargo ella y nunca la justicia independiente que los operadores de Macri estimularon para que hubieran tantos arrepentidos en contra de Cristina, los arrepentidos que ahora están dispuestos a admitir que los arrepintieron los jueces y fiscales de la justicia independiente de Macri. La cuestión es que este poder hegemónico o ya no tan hegemónico, es seguramente debatible esto de si la hegemonía puede ser a medias, o aminorar, o subir. Ese poder que es el de los medios y de los jueces que se dedicaron a perseguir a ella en particular sin descansar un minuto desde el verano de 2016, ese poder urge ahora que alguna conducción de intereses corporativos y de clase le aguante los trapos. ¿Y con qué se encuentra políticamente ese poder? Con Macri vencido en las urnas y redondeado en una cadena nacional desopilante, describiendo un país de bases formidables, insistiendo en que la culpa definitiva, porque lo volvió a decir, fue producto de unas elecciones primarias que arrojaron vencedora a una oposición irresponsable. Lo cierto es que la ecuación del poder simbólico real da que ese alegato de Cristina en tribunales, donde cometieron la inconcebible chambonada de impedir transmisión directa de audio e imagen, bueno, ha tenido enfrente a ese Macri conectado a teleprompter para superar su eterno obstáculo de poder hilvanar 2 oraciones seguidas, en su pretensión de que los argentinos estamos poco menos que de maravillas gracias a él. Por eso se ponen locos, porque han demostrado que como élite dirigente fueron y son una catástrofe, una pandilla, por supuesto salvo para sus intereses pecuniarios individuales. Algunas palabras regresan al diccionario político y económico después de haber estado guardadas bajo 7 llaves durante 4 años. Y seguramente, dentro de más o menos 24 horas exactas, otro presidente de la nación volverá a jurar por la patria. Otro presidente de la nación recuperará la palabra industria nacional. Hoy, en la mayoría de los medios económicos, como si nada hubiera sucedido en los últimos 4 años, como si nada hubieran defendido en los últimos 4 años, resulta que ahora dicen los bancos ya preparan las líneas de crédito blanda para las pymes. Ahora se acordaron de que las pymes son sustitución de importaciones, son el 70% de la mano de obra, son el 43, el 44% del Producto Bruto Interno, pero estuvieron durante 4 años con otras banderas. Ahora aparecen un montón de economistas ortodoxos alentando el consumo, cuando durante 4 años mataron el consumo, volvieron a poner arriba del escenario la patria rentística financiera y se hicieron cargo de la muerte de la economía real. Algunas cosas van a cambiar a partir de mañana, otras, Víctor Hugo, simbólicas, solo simbólicas. Ya cambiaron ahora, porque ver la foto de la plaza sin la reja, la verdad es que por lo menos a mí me llena de alegría. Es volver a algunas cosas simbólicas, solo simbólicas, pero la reja ya no está. Hoy podría decirse que ya termina todo con el acto dedicado a Hernán Lombardi. A nosotros nos toca de cerca Lombardi, porque ha hecho mucho daño a miles de colegas, porque ha mentido sobre muchos conocidos colegas que fueron estigmatizados, perseguidos, muchas veces insultados, por culpa de este individuo que hizo de la estupidez un estilo y del canallismo una conducta. Hoy los trabajadores a las 5 de la tarde, a ver si el calor no los achica, va a haber como 33 grados, ¿sí? ¿Qué pasa?
por el calor o por el frío, no debemos dejar de estar en aquellos sitios donde además, con una cierta alegría, vamos a despedir a este individuo al que nosotros, quien les habla, se ha permitido llamar canalla, porque es un canalla, porque dañó la existencia de personas que nunca le habían hecho mal y que nunca le hicieron mal a nadie, salvo hablar periodísticamente bien, mal o regular. Es todo lo que podría decirse de las personas que persiguió Lombardi, haciendo creer que ganaban fortuna cuando ganaban el dinero más decente que hubiese en el mercado, haciendo pensar privilegiados de los tiempos del kirchnerismo, dando a entender o directamente hablando de cifras estrafalarias, mentiras, que después en el ánimo de esa gente que vimos en la plaza el sábado, capaces de cualquier cosa, si filmados se comportan así, imaginen ustedes lo que será cuando quedan sin esa posibilidad de ser descubiertos por una cámara. Gente verdaderamente horrible, que se corresponde con la mentalidad y con el espíritu de estos verdaderos monstruos, canallas, que han gobernado la República Argentina durante este tiempo. Pero el que más se ha destacado para nosotros es Lombardi. Nunca se podrá olvidar lo que hizo contra el honor, la calidad de vida de personas de enorme valor dentro del periodismo. Pero con Lombardi también tienen que ir como un atado de eso, de una verdura de perejiles que se da en algún puesto de los que tienen que regalar verdura en la Argentina porque no todos la pueden comprar. Como si fuera un atado con Lombardi, con un nabo en el medio, en el lugar de perejiles tendrían que ir en ese ramillete todos los periodistas y medios de comunicación, todos los que le dieron voz sabiendo lo que este tipo era, lo que este tipo le estaba haciendo a los colegas. Lo trataron hasta con respeto, con consideración, le tiraron centros, le hicieron todo tipo de preguntas que le permitían, con esa voz insoportable y ese discurso menor, intolerable por su mediocridad, igualmente dañar a tanta gente. Y lo estaba haciendo con la complicidad de muchos periodistas. Algunos estarán escuchando quizás. Muchachos, pensemos que con un canalla el comportamiento no puede ser otro que el de tener, aunque sea alguna repregunta a mano, si no hay más remedio que entrevistarlo, porque el canal tiene la pauta que determina que hay que entrevistarlo, porque los tipos lo hacen así. Algo hay que hacer para desmarcarse de los intereses empresariales y para no ser, a veces, al lado de semejante canalla, un canallita más.